Muy buenas tardes, bienvenidos hoy miércoles 18 de agosto, un día más al Magazine del Verano aquí en Biosfera Televisión. Una jornada y un día en el que, por cierto, continuamos y con muchísimo calor aquí en la isla de Lanzarote. Luego les comentaré lo que ha actualizado el Gobierno de Canarias en cuanto a este aspecto. Y como siempre, muchísimo otro contenido de actualidad. Por cierto, luego en nuestra segunda parte, ya les adelanto, como cada miércoles, tendremos tertulia de jóvenes en la que comentaremos muchísimos aspectos, temas de educación, temas de inmigración y temas de salud mental. La salud mental que, por supuesto, y ya lo hemos comentado, sería, y se ha hablado tantísimas veces, que llegaría y que sería la llamada tercera ola de toda esta pandemia. Les adelanto ya que tendremos precisamente también para hablar de este tema a una psicóloga clínica y también educadora, la tendremos aquí con nosotros en unos minutos, si todo sale bien, a través de videollamada. Pero antes, como siempre, ponemos el reloj de la actualidad en hora y como siempre comentamos, tenemos que seguir hablando de datos y de coronavirus. En los últimos datos que conocemos de la isla de Lanzarote fueron los de ayer, siempre lo decimos, estamos a muy poquito de conocer los datos actualizados de hoy, pero por lo último que conocemos, esos 13 nuevos positivos que acompañado de 12 altas médicas hace que estemos actualmente en la isla de Lanzarote con 188 casos activos. Por lo demás, también hablamos no solo de COVID, sino también de vacuna, que es lo que conocemos como el mejor y mayor antídoto contra este virus. En cuanto a la vacuna, hemos de decir que desde Sanidad, desde el Gobierno de Canarias, han anunciado ya un cambio de planes en lo que respecta a aquellas personas que ya han pasado el COVID, que recordamos tenían que pasar una serie de meses hasta que pudiesen ponerse la vacuna. Bien, pues se ha adelantado. Concretamente han dicho que van a vacunar contra la COVID a aquellas personas de entre 12 años ya cumplidos y 64 años que hayan pasado la infección preferentemente 8 semanas antes del diagnóstico positivo. Esta medida se activa, dicen, en el momento en el que la variante Delta predomina aquí en Canarias y en el que además el suministro de dosis, hay suministro de dosis necesarias para la vacunación de este colectivo. En Canarias, además, es un dato importante, se estima que hay alrededor de 34.000 personas que se podrían vacunar en estos momentos tras el cambio de parámetros para recibir la vacuna. Como estamos comentando, la Consejería además recuerda que a pesar de haber pasado la enfermedad, es importante completar la pauta de vacunación para lograr la adecuada inmunización. Los residentes en Canarias, voy a recordarlo, que cumplan estos requisitos podrán pedir cita previa para recibir su dosis de la vacuna llamando al 012 o al 928-301-012 o 922-470-012. También, como ya conocemos, en la web canariasevacuna.com y en la aplicación Mi Cita Previa del Servicio Canario de Salud, con lo cual, lo que viene a decir todo esto, ya no hay excusa, ya podemos asistir a la vacunación como debemos. Además, decir que en Canarias, en el conjunto de la comunidad, hay cerca ya de un 70% de personas inmunizadas, concretamente un 69,6%, y si nos trasladamos a Lanzarote ya superamos ese 70% de colectivo de población inmunizada que tanto deseamos conseguir, y con al menos una dosis hay un 80,5%, con lo cual, por eso se insiste y se pide a aquellos que todavía no han decidido vacunarse a que asistan a cualquier cita. Además, se está realizando incluso sin cita previa para que acudan a los puntos habilitados de vacunación. Además, recordar, para terminar y cerrar el asunto del coronavirus, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se volvió a pronunciar una vez más en cuanto a la exigencia de pedir el certificado COVID en determinados establecimientos y volvió una vez más a rechazarlo e insistió además en que esto segrega o margina, que es lo mismo, a quienes no han querido vacunarse de forma lícita, con lo cual de momento es una opción que está descartada. Bueno, por lo demás, en la isla de Lanzarote ayer el Cabildo volvía a insistir en los protocolos de seguridad en el camping de Papagayo y además informaba de cómo deben reservarse las plazas, las parcelas en este caso, en ese camping. Por cierto, teníamos unas imágenes, ahí las estamos viendo, corresponden al pasado día 8 de agosto, pero está, como vemos, pues a tope, petado. Bueno, voy a recordar lo que ha dicho el Cabildo en cuanto a este aspecto. Las reservas para acudir a este espacio se podrán realizar
de forma presencial en la oficina situada en el propio área de acampada o de forma telefónica, llamando al 928 17 58 42 en horario de 10:30 a 6. Tienen toda la información y la noticia, por tanto, también en bioferadigital.com. Además, la consejera de Juventud, que es Paula Corujo, detalla también que el área de acampada dispondrá durante el periodo que dure el nivel de alerta sanitaria 2, actualmente, como sabemos, en el que está la isla de Lanzarote. En la isla se habilitarán 93 parcelas para el disfrute de la población, y recuerda que habrá parcelas situadas próximas a los servicios para personas con movilidad reducida, así como parcelas en las que se permite también tener mascotas. Bueno, y ahora sí, como hemos anunciado al principio del programa, ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no solo hay crisis sanitaria y crisis económica, sino que realmente, y muchos expertos lo han advertido, vendría una segunda ola, que es la segunda ola de la pandemia de la salud mental. Y hoy precisamente podremos hablar de todo esto y concretamente de cómo ha afectado esto a uno de los sectores que más azotados han quedado en toda esta pandemia, que son el de los jóvenes, y lo hablaremos con Milagros Armas, que es psicóloga clínica. Muy buenas tardes, Milagros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he dicho psicóloga clínica, pero recuérdanos porque también estamos viendo, es doctora en psicología, doctora en educación y psicóloga clínica también, por supuesto. Milagros, no sé si me estabas escuchando, estaba comentando que ya desde el comienzo de esta pandemia, además no es la primera vez que estás con nosotros, vendría la pandemia de la ola de la salud mental también. Uno de los colectivos más afectados ha sido el de los jóvenes. Yo no sé la percepción que tienes ahora mismo como psicóloga, yo no sé si han aumentado las consultas, si han disminuido o si se han estancado. ¿Cómo está la situación en este aspecto, Milagros? Bueno, te desgloso. Primero, en lo que te refieres a la juventud, Ujú. está claro que nos está afectando a todos. Veremos ahora cómo le está afectando a la juventud, que efectivamente ellos tienen un papel muy importante en esta pandemia. Pero el cansancio emocional, la preocupación por el futuro, lo que va a ocurrir, ese Ujú. desgaste psicológico y emocional está afectando a todos, a todas las edades y a todas las áreas, desde la economía hasta la salud, a la parte psicológica, o sea que digamos que es un efecto transversal, la pandemia iba afectando a todo. Hay unas personas que son más vulnerables y otras son menos vulnerables. Los factores de vulnerabilidad pueden ser desde sociales, así tener menos contactos sociales, o psicológicos, pues tener previamente depresión o ansiedad u otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad afecta a, a que sean más proclives en estos Ujú. momentos a no tener las fortalezas o las habilidades suficientes para poder vencer esta situación de desgaste que estamos viviendo. Ujú. Por eso es por lo que comentabas que las consultas se han aumentado. Las consultas de psicología es verdad que es un recurso que siempre ha sido utilizado, pero antes había una serie de personas que a lo mejor eran más reticentes Ujú. a consultar, ¿no? Pues ahora, digamos que ese temor o ese miedo se ha disipado porque es mayor la necesidad de disminuir los efectos psicológicos que están produciendo la pandemia, que pueden ir desde depresión, ansiedad, irritabilidad, estrés. Algunos pues que eran más proclives o vulnerables a tener obsesiones, pues están teniendo más obsesiones. O sea, está afectando a distintas vías en función de cada persona y sus características. A los jóvenes en concreto, que creo que era lo que me preguntabas, ¿verdad? Exacto, sí. Ujú. A los jóvenes en concreto, ellos son los que de alguna manera mmm, están más preocupados por su futuro porque realmente no están todavía en el ámbito laboral, no están preocupados por perder el trabajo, pero sí en no poder Ujú. desarrollar un futuro como les gustaría, ¿vale? Ujú. Entonces eso va a hacer que tengan una incertidumbre. La incertidumbre, como sabemos, genera angustia. La incertidumbre de cuándo va a acabar la pandemia genera angustia, la incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo produce angustia, y la incertidumbre de qué va a ser de mi futuro, que en el caso de los jóvenes produce esa angustia. Ujú. Esa angustia y luego
esa angustia les repercute en que su estado emocional no es el adecuado, no duermen bien, no descansan bien, con lo cual también tienen problemas de concentración para afrontar las tareas escolares que en este periodo no están, pero a lo largo de este año sí que han tenido, ¿no? Digamos que la educación no ha parado. Entonces es probable que su rendimiento haya sido disminuido. Por otro lado, los jóvenes por la etapa en la que están viviendo, se sienten como que no tienen temor a nada, que son invencibles. Entonces parece como que a veces la pandemia no va con ellos. Pero es algo normal, o sea, no creamos que lo hacen malintencionadamente. Es que la propia fase en la que se encuentran los jóvenes les da la sensación de pasar de niños, de falta de control, porque controlaban sus padres, a adolescentes donde ya controlan ellos y como controlan ellos se sienten invencibles, poderosos. Esa sensación de poder es la que hace minimizar el riesgo de los efectos de esta pandemia o, por ejemplo, de contagiarse. Lo minimizan y aunque lo saben, o sea, la información la tienen porque ellos son conocedores, ven las noticias, saben Sí. lo que está pasando en el mundo, saben que la gente se contagia y demás, pero parece que lo ven lejano porque ellos se sienten con mucho poder. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 perfectamente. Además, Milagro. Y quizás, sí, lo que comentas, ¿no? El tema del, al principio del confinamiento, luego el cierre de los centros educativos, las continuas restricciones, es como que, claro, nos han arrebatado esa parte de socializar, esa parte de que tan normal era para todos los jóvenes y adolescentes, y ahora es como que tenemos un cambio de vida completamente distinto, y aquellos que ya empiezan a pensar en vida laboral, pues se les han truncado todos sus planes de futuro, por así decirlo. Quizás la parte no sé, pregunto, la parte más buena o menos mala, digámoslo así, de todo esto, es lo que comentas, Milagro, que quizás ya estamos normalizando eso de acudir a un psicólogo para cualquier tipo de problema que tengamos, que siempre ha sido como un poco tabú ese tema, quizás. Sí, la verdad es que esta pandemia ha tenido efectos positivos. Ha Mm, tenido efectos positivos porque la gente ha normalizado el ir al psicólogo y ha dejado de ser un tabú, como bien dices. También ha tenido efectos positivos como que la gente se ha formado en las tecnologías para poder contactar con los demás a través de las tecnologías como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? ujú, Entonces la gente lo ha empezado a normalizar, entonces ha avanzado, ha generado habilidades que no tenía. Incluso ha generado vínculos con personas que las había perdido a través de la distancia. Las personas se han comunicado en esta pandemia a través de las tecnologías y a veces se han comunicado más que incluso cuando quedaban en presencial. Pero no olvidemos que la parte social es importante, entonces con las medidas necesarias hay que tener vida social. No podemos, porque estamos viendo dos efectos. El efecto de aquellas personas que se han olvidado, parece, de que existe el COVID y están teniendo demasiada vida social, o sea, ujú, sin precauciones me refiero, y hay otras personas que siguen aún en casa aterradas por contagiarse, atemorizadas claro. y han perdido totalmente la vida social y eso no es positivo porque hay que tener vida social con medidas adecuadas para poder desarrollar nuestras habilidades y en los jóvenes, en los niños, es de las fases más importantes porque van a generar sus habilidades sociales futuras Claro. para desarrollarse en la vida. Claro, es que yo iba a preguntarte, Milagros, precisamente el papel en este caso de los padres, las madres, familias, abuelos, en fin, de quien esté durante especialmente este tiempo de verano, porque luego pasan al cole, ¿no? Durante este tiempo de verano con los pequeños y adolescentes también. ¿Cómo hacemos ese equilibrio entre, claro, necesitas salir de casa, necesitas reunirte, necesitas estar con amigos y socializar, pero a su vez existe el COVID, ¿no? Y hay que mantenerlo con esa capacidad de los jóvenes ahora mismo de sentirse invencibles, como estás diciendo, y de querer constantemente socializar con compañeros. ¿Cómo es el papel en este caso de los familiares, ¿no? ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Qué deben hacer? Pues la familia, el papel de siempre de los padres y madres, ¿no? El control de la situación, ¿no? El controlar que sus hijos se reúnan con pocas personas y que esas personas tomen las medidas oportunas, o sea, que no se olviden de que existe el COVID, pero reunirse con pocas personas, manteniendo las distancias de forma adecuada, o sea, pero no dejar de reunirse, no podemos prohibir Uh a nuestras hijas e hijos que se reúnan con sus amigos y amigas, sino hay que reunirse, pero reunirse tomando las medidas y un número adecuado, porque no es lo -huh. mismo
las probabilidades de contagio son menores si nos reunimos 6, como todos sabemos, a si nos reunimos 50, ¿no? Obviamente aumenta las posibilidades, a más personas se reúnen y sobre todo intentar, como siempre, los adolescentes está asociado el empezar a conocer cosas, el indagar en cosas, el alcohol está asociado en esa indagación, entonces un controlar el consumo de alcohol para que no se pierda el control, porque Desde obviamente luego. si de por sí los adolescentes tienen facilidad para perder el control, el consumo de alcohol les va a aumentar esa pérdida de control, entonces ahí tienen que estar los padres atentos al consumo. Se intentará, desde luego no soy madre, pero le mandamos ese mensaje a todos los padres, se intentará, que a veces es bastante complicado. Milagros, yo te iba a comentar, porque dices efectivamente que han aumentado las consultas, pero es para alarmarse, quiero decir, porque aunque sea una cosa de la que no suelen hablar mucho los medios, pero sí que se comenta porque se han visto noticias, evidentemente, pues han aumentado también los pensamientos suicidas en muchas ocasiones, las fuertes crisis de ansiedad, las fuertes depresiones. Yo no sé con qué tipo de problemas acuden a las consultas y efectivamente, como te comentaba al principio, la pregunta es si es para alarmarse. A ver, ¿ha aumentado? Sí ha aumentado. ¿Para alarmarse? No, porque generalmente, ahora por ejemplo en verano siempre desciende. O sea, o sea, está produciendo el mismo efecto que durante todos los años de mi experiencia profesional. Siempre en verano descienden las consultas, luego en octubre aumentan, en primavera aumentan. O sea, ha seguido la misma pauta. Lo que pasa es que en otoño y en primavera se vio muy aumentado, más de lo habitual. Pero no es para alarmarse, no es para decir, vamos a ver qué va a pasar con el futuro, si realmente va a haber una generación COVID, una generación limitada por, por los efectos del COVID, por esa falta de vida social, por esa falta de desarrollo personal, de esa falta de expresión de emociones. Por eso, no sé si te acuerdas que en anteriores programas hablábamos de lo importante que es aprender a que los niños generen emociones y conozcan las emociones, puesto que estamos ocultos tras una mascarilla, ¿no? Entonces es importante que, que generemos emociones, que disfrutamos con las emociones, que veamos la parte positiva de esta situación. Yo creo que la resiliencia y la capacidad de resurgir de las dificultades de cada uno de nosotros existe, solamente tenemos que ponerlas en marcha y darnos cuenta de que no podemos dar marcha atrás. Esto ha sucedido y esto hay que buscarle una solución, y la solución pasa por afrontar la vida de forma positiva, ¿no? Hay que buscar siempre un sentido vital. Yo creo que aquí las personas que son más vulnerables son aquellas que tienen poco sentido vital y entonces tienen más temor a la muerte. Yo creo que hay que aumentar el sentido vital, el tener metas, el buscar cosas que nos satisfagan a corto y a largo plazo, que sean alcanzables, al menos las de corto plazo, las de largo plazo pues ya lo vamos viendo, ¿no? Pero tener aquellas metas que nos motiven, que sea el motor de nuestra vida, que dé sentido e ilusiones. Y entonces con esas cuestiones evitaríamos esa angustia y esa ansiedad que le está produciendo a muchos. Al igual que el evitar el tener ese malestar tan tremendo a la muerte. La muerte existe, la hemos desnaturalizado, pero es algo natural. O sea, es verdad que nadie se quiere morir y no queremos que nuestros seres queridos fallezcan, por supuesto que no, pero una cosa es tener un temor normalizado, no querer, y otra cosa es tener un temor desproporcionado, un temor de desproporcionado que invada nuestras vidas. Y esto ha pasado porque hemos pasado de tener la muerte cercana en épocas pasadas, donde incluso los niños velaban al difunto, a una sociedad occidental donde hemos aislado la muerte, donde creemos que la muerte no existe, la llevamos a zonas más frías, solamente para los adultos, evitamos hablar de la muerte. Entonces, esa evitación de la muerte ha hecho que tengamos demasiado malestar ante la muerte, y eso en situaciones de pandemia lo que hace es aumentar mucho la angustia de las personas. Entonces, a menor sentido vital y a mayor malestar ante la muerte, más problemas psicológicos nos vamos a encontrar, más vulnerables vamos a estar ante esta situación.
Desde luego, y creo que es un dato muy importante lo que acabas de decir, porque ahora que lo estás comentando es verdad que he notado muchísimo ese cambio, ese desvío hacia, apartamos el tema de la muerte, no lo comentamos, no lo hablamos, y al final creo que es verdad que hay que normalizarlo también. Milagros, ya lo último, porque al final para todo esto que estamos comentando hacen falta efectivamente psicólogos, hacen falta respaldo, hacen falta invertir en salud mental. Yo no sé, ahora me das tu opinión en función a si se está o no invirtiendo lo suficiente, pero si le parece, tengo un pequeño corte preparado, que yo imagino que todo el mundo lo recordará, de Íñigo Rejón el pasado 17 de marzo en el Congreso, donde hablaba precisamente y pedía ciertos compromisos al gobierno en cuanto a salud mental, y si te parece, Milagro, ahora lo comentamos muy brevemente. Ese barómetro arroja que 6 de cada 10 españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad, y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que 7 de cada 10 jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados. Y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que 10 personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno en el entorno pues parece que no lo escucha, y no lo escucha porque además las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma, o se lo callan, o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, Valium, lorazepam, tranquimacin o lexatin, ¿por qué todos aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Le querría exigir aquí, le querría pedir aquí 3 compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Bueno, sin comentarios para lo último, que ya fue muy polémico en su día. Al terminar este discurso le dijeron vete al médico, ¿no? En fin, yo creo que precisamente, en fin, me salen cosas que creo que no es conveniente que digan este aspecto. Fue un diputado del Partido Popular en ese caso. Pero vamos a lo inicial, Milagros, después de escuchar esto, ¿se invierte lo suficiente en salud mental o se debería de invertir más? Yo creo que digamos que la figura del psicólogo empezó poco a poco a introducirse en la salud, porque antes se veía como que no estaba dentro de la salud, como que solamente la salud se concebía como algunas cuestiones físicas y no las cuestiones psicológicas, y se ha introducido y cada vez se está abriendo más paso porque es algo necesario. Y por supuesto, considero que se necesitan más plazas de psicólogos clínicos en la sanidad pública. Es que de hecho hay muy pocos psicólogos clínicos, o sea, existen muy pocos psicólogos clínicos, la mayoría son psicólogos generales o psicólogos sanitarios o incluso otro tipo de ramas de la psicología educativa, deportiva, etcétera. Entonces, hay que fomentar el que haya plazas de la psicología clínica. ¿Por qué no se forman los psicólogos en psicología clínica? Pues una de las razones es porque como no salen plazas, pues no se forman y no sacan la especialidad. Entonces, hay que abrir desde el Estado esa posibilidad de que todos podamos recurrir en algún momento al psicólogo sin tener que costearlo. Es verdad que ayuda mucho a aquellas personas que tienen seguridad privada, o sea, por ejemplo, seguros de salud privado, porque ellos sí tienen ya, que también es algo que se ha introducido no hace tanto, no digamos que hace 10 años aproximadamente, a lo mejor un poquito más, ya aparecen los psicólogos clínicos dentro de la seguridad de la salud privada de cualquier compañía, sea Sanita, sea Desla, etcétera, no vamos a hacer aquí publicidad, todas tienen psicólogos clínicos adscritos en su cuadro médico, y eso hace que estas personas lo tengan mucho más fácil, puesto que ya pagan su cuota y ya tienen el psicólogo dentro de su cuota. Pero claro, no todas las personas pueden acceder a esa consulta no deja de ser un seguro privado, ¿no? Y la seguridad social, los psicólogos pues no son suficientes para toda la población.
Afortunadamente muchos optan por esa vía, y porque si no, te puedo asegurar que el embudo de la seguridad social sería mucho mayor. O sea, si no existieran los seguros privados, pero pasa también con traumatología, o sea, con casi todas las especialidades, si no existieran los seguros privados que acceden muchas personas por ahí, tendrían un embudo en todas las especialidades. O sea, todas las especialidades están mermadas. Y la de psicología, pues no iba a ser menos, más cuando es una figura que se ha introducido no hace tanto en el mundo de la salud. Claro. Desde luego que sí, yo creo que efectivamente compartimos eso de que se debe invertir más en salud mental, porque entre otras cosas también hace que se normalice aún más, si cabe, el hecho, por ejemplo, de acudir a un psicólogo, ¿no? Que muchas veces intentamos buscar otras alternativas, o como decía Íñigo Rejón en este corte, pues nos medicamos porque ir a un psicólogo pues no me lo puedo pagar, o porque no lo veo normal, o en fin, que en cualquier caso, que acudir a un psicólogo es muy buena opción. Y que, Fíjate oye, sí, que muchas de las patologías de digestivo, su causa no es orgánica, es psicológica. O sea, hay muchas patologías en las que tienen el nudo en el estómago, presión en el pecho, ahogo, acidez, incluso diarreas. Hay muchísimas cuestiones que son psicopatológicas, que son síntomas psicosomáticos, que causan la ansiedad o la angustia, genera esos síntomas digestivos. Igual ocurre con la tensión muscular. O sea, hay muchas cuestiones de traumatología que el traumatólogo no tendría que atender si previamente esas personas que tienen esas contracturas musculares debido a su estado emocional hubieran solucionado su estado emocional. O sea, digamos que hay muchos problemas físicos, los dolores de cabeza, las migrañas, o sea, te puedo hablar de muchas partes o muchos órganos físicos que su causa no está en la parte física, sino en la parte psicológica. Y entonces, teniendo la función del psicólogo clínico, ya el psicólogo pues evita que ese malestar físico se produzca. Desde luego, pues Milagro, no te quito más tiempo, ha sido un enorme placer de nuevo que hayas compartido esta charla con nosotros, me has aclarado muchísimos más temas de los que yo pensaba, veníamos hablando de los jóvenes y me has aclarado muchísimas más cosas, así que nada, agradecerte una vez más la participación, muchísimas gracias Milagro, de verdad, y que normalicemos y que expresemos y saquemos dentro todo lo que sentimos y acudamos por supuesto a un psicólogo cada vez que nos haga falta, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, me encanta siempre estar en este programa y estar con todos ustedes para intentar ayudarles a conocer un poquito más la psicología. Muchísimas gracias, Milagro, gracias. Bueno, pues como vemos, los problemas de salud mental preocupan cada vez más, especialmente también entre los jóvenes. Ahora sí, tengo ya aquí conmigo, como les anunciaba al comienzo del programa, tertulia de jóvenes, María José Rubio, periodista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? María José. Muy buenas y calurosas tardes. Muchísimo Yo no sé calor. con Muchísimo calor. Es cierto que aquí en la redacción y demás estamos un poco más a gusto, por así decirlo, pero hace muchísimo calor. Sí, que por cierto, y aprovecho para decirlo, el Gobierno de Canarias, y lo decía al comienzo que se me fue, no lo comenté, ya ha actualizado, hay alerta máxima por temperaturas una vez más, así que eso de que hoy iba a refrescar el tiempo, parece ser que se queda en hoy toca una ilusión. Hoy sí, toca playa. Hoy toca playa de nuevo, sí. Bueno, y playa para estar todo el día en el agua, porque si no tampoco se aguanta mucho. Imposible estar, imposible dormir también. Desde luego. Bueno, y mi compañero también, Redwan Badu, activista, muy buenas tardes, buenas Redwan, tardes, y gracias Paola. a ti también. Aquí derritiéndonos. Que en Arrecife además hace mucho más calor que en el norte, porque en el norte estamos... Oye, por cierto, se alcanzaron ayer la temperatura máxima aquí en la isla de Lanzarote, en la zona del aeropuerto, 42 grados. Es poco. Se dice pronto, se dice pronto, pero Yo estoy que me madre escapo mía. de mi casa del calor que hace, porque hace un Madre calor mía. terrible. Bueno, aguantar como se pueda, esperemos que esta ola de calor pase rápido, porque es cierto que en verano se agradece el calorcito, pero a estas alturas yo creo que ya es un poquito agobiante. Bueno, estaban escuchando un poquito la entrevista previa a la psicóloga Milagro, yo no sé si son de esa opinión, imagino que sí, no lo sé, ahora me lo comentan. Yo creo que es necesario de una vez por todas que el gobierno se ponga las pilas también en este aspecto y que invierta más en salud mental. Lo hablamos también la semana pasada, ¿no? De la importancia que tiene la salud mental a raíz de la pandemia.
la cantidad de personas, por ejemplo, que están tomando ansiolíticos, que están tomando antidepresivos, que están tomando pastillas incluso para conciliar el sueño, ¿no? Que es un poco fuerte decir que hay personas que no pueden dormir. El otro día estaba viendo un programa de televisión casualmente del insomnio, personas que tienen insomnio crónico, es decir, que es una enfermedad que lleva a la muerte, personas que no duermen y por eso fallecen, ¿no? Claro, y que muchas veces es eso, tenemos esos problemas y afortunadamente, y lo comentábamos también con Milagros, cada vez se está normalizando más el hecho de ir a un psicólogo, como debe de ser, por supuesto, pero que todavía hay mucha gente que aguanta, ¿no? Y que dice, no, pero ¿para qué voy a ir a un psicólogo? Pero por los tabús, ¿no? Que hay con esos también, temas, o ¿para qué voy a ir a un psicólogo? O también, por supuesto, está la otra parte de, no es que no quiera ir, sino que no me lo puedo pagar. Por supuesto, y de ahí ¿no? vamos a lo de invertir. Sí. ¿Cuánto cuesta una consulta? 50, 60 euros. Claro. No sé, lo desconozco. Ahora, y más ahora con la crisis, ahora es evidente que la gente, no toda la gente se puede permitir el ir a un psicólogo. Ya aparte del tema de tabú, es eso, que la gente no puede invertir en ir a un psicólogo, en cuidarse al fin y al cabo, ¿no? Porque bueno, está la situación muy compleja. Muy complicada, ¿no? Y claro, y lo que decíamos es eso, ¿no? Que actualmente la situación se ha puesto muchísimo peor. Entonces, aparte de la crisis económica, estamos, o sea, bueno, primero ha sido una pandemia sanitaria o sea, en otros aspectos, pero ahora está siendo una pandemia sanitaria a nivel psicológico también. Sí. Y bueno, y ahí es importante invertir. Desde luego, yo creo que es muy complicado y también lo que hablábamos. Es cierto que desde luego esto está afectando a todo el mundo, pero los jóvenes han sido uno de los sectores más azotados, por así decirlo, en toda esta pandemia, porque claro, evidentemente, a ver, jóvenes, hablo de un tramo de edad bastante amplio, ¿no? Porque estamos hablando de los más pequeñitos, que se les cerraron los centros educativos, que tuvieron que meterse en casa, con el miedo a enfrentarse a algo nuevo, de ver a todo el mundo con mascarillas, en fin, es un proceso bastante complicado, pero también de aquellos más adultos que están empezando a socializar, que necesitan, quiero decir, es una edad un poco complicada y también para aquellos que acaban de terminar de estudiar, por supuesto. Y claro, se les truncan todo su futuro, exacto, y dicen, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? La incertidumbre, la frustración, no sé si voy a encontrar trabajo, sigo viviendo con mis padres y dándole un peso más a mis padres, generación con del una situación COVID complicada. muy complicada, porque sobre todo también uno lo piensa, que la gente que ha estudiado fuera dice, los pobres que iban a estudiar fuera y a lo mejor, por ejemplo, una de mis primas estaba estudiando fuera y se tuvo que venir a Las Palmas a estudiar porque, claro, estás un año recluido pues en tu colegio mayor o en tu piso, ¿no? Y dice, y yo que tuve esa oportunidad, mi primer año de carrera, el otro día lo hablaba con un chico, el primer año de carrera, que para ti es el mejor año, ¿no?, del universo, para ellos han estado recluidos, también niños, también adolescentes, ¿no? Somos una generación también muy ociosa, ¿no? Que nos gusta mucho o salir, y ni siquiera es una discoteca, sino salir, estar con nuestros amigos. Mis amigas, alguna de ellas me decía, es que yo echo de menos ir a tomarme una cerveza, es que yo echo de menos no a lo mejor ir a una discoteca. Muy simples. Exacto. Ahora, por ejemplo, ayer lo estaba yo hablando, sentada en el muelle de Arrieta, diciendo, lo que echamos de menos es un viaje. Un simple viaje, ¿no? Que parece que es ahora como, vamos de viaje, no vamos de viaje, pero ahora lo echamos muchísimo de menos, diríamos, qué ganas de que todo esto pase, ¿no? Aunque ahora ya estamos vacunados y la gente ya un poquito puede salir, o hay gente que se está viendo que se está animando a salir fuera, pero lo que echamos es un simple viaje. Claro, ¿no? Y lo importante que es también encontrar un equilibrio, y lo comentaba también con Milagros, ¿no? Que no debemos, evidentemente, ser irresponsables y como si la pandemia no fuese con nosotros, porque no puede ser, y hay mucha gente que en fin, que parece que no va con ellos, desafortunadamente, pero no debe ser ni eso, ni tampoco el otro extremo de no vivir y de estar en casa metido y de no socializar absolutamente nada, porque de ahí vienen precisamente también los problemas de salud mental, ¿no? Este verano yo creo que ha sido, ¿no?, como ese equilibrio, ¿no?, entre salgo pero con cuidado, ¿no? No hemos tenido verbenas, pero podemos ya hacer pues una vida más. Yo lo estaba pensando ayer, viendo, de verdad me estaba impactando viendo a los niños tirarse, ¿no?, en el muelle, ¿no? Diciendo, ay, la vida esta de los niños. Y dije, el verano pasado fue un verano diferente y este año estamos como volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Sí, yo recuerdo el verano pasado como un verano claro, ¿te acuerdas? Muy gris, no sé, estaba todo el mundo como con ese, bueno, seguimos en esa incertidumbre, pero ya sabemos más cosas, ¿no? Ya salió el tema de la vacuna. Y ya un poco se está avanzando, pero sí es cierto que el verano pasado fue como... Muy drástico, muy fue, trágico yo todo. siempre lo recordaré como un verano
verano súper extraño. Gris, sí, gris. Y bueno, y este año pues... bueno, ha habido otro talante, ¿no? Yo también, bueno, en mi caso que he ido de vacaciones y acabo de volver también, sí es cierto que, por ejemplo, para los que salimos de vacaciones o los que van a venir de vacaciones y tal, hay, bueno, de aquí, de mi experiencia personal, es también mucha incertidumbre a la hora de con las medidas que se adoptan, porque de la noche a la mañana cambian, a lo mejor antes no te pedían una prueba si tienes lo de la vacuna, pero de repente sale una medida y te dice que sí. O sea, yo sigo sin saber exactamente qué tengo que hacer ahora cuando me vaya de viaje. Es que es un desastre, y luego también que yo en mi caso cuando iba a volver a Lanzarote, que estuve llamando al 012 para que me aclararan qué tenía que hacer, y bueno, tuve ahí un lío. Entonces, bueno, por esa parte hay todavía también muchas lagunas. Muchas lagunas, sí. Y yo pensé que me quedaba ya en Francia. Porque sí, vamos, es que así es que se debe ser claro. Sí. Y es verdad que el tema de los controles en puertos y aeropuertos y las pruebas y qué debes hacerte al ir y al volver, eso es algo que nunca ha quedado totalmente claro. Desde el principio han habido muchas lagunas. Pero bueno, en fin, por cierto, lo comentaba antes, no sé si veían que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se volvía a pronunciar ayer acerca de lo de exigir el certificado COVID para entrar en determinados establecimientos y volvía a rechazarlo, y además decía que eso marginaba a aquellos que de forma lícita habían decidido no vacunarse. Es un tema complicado, ¿eh? Sí. Que es que creo que la justicia ahora está como, igual que también tumbando, ¿no?, el primer toque de queda, como que decía como que no era muy lícito, no era muy legal, ¿no? Sí. No sé, puede que no sea legal, yo no te digo que no, pero es que gracias a eso nos salvamos mucha gente, ¿no? Es decir, y es lo que estábamos hablando con mi familia el otro día, decíamos, es que ahora como que la justicia está un poco actuando de una manera no muy a la par a la sociedad, ¿no? Porque evidentemente a nadie nos gustó estar en nuestras casas encerrados, pero yo creo que... Salvó muchas vidas. Claro, salvó muchas vidas, y eso es así. Se perdieron muchos empleos, se perdió de todo, pero lo que salvó pasa muchas vidas. es que yo no sé hasta qué punto pueden ser flexibles. Claro, es que bueno. ellos tienen una Están un poco atados de manos. Sí, exacto. Entiendo yo, porque si no hay efectivamente muchas medidas que hoy en día, entendería. claro, estamos viendo Además eso. Además que en este caso los jueces no son los que legislan, ¿no? Las leyes, eso es verdad. Los jueces tienen unas leyes y sobre las leyes actúan. Y dicen, pues mire, a mí ustedes han legislado de esta forma y yo no tengo más otra que, eso es verdad, decir. No vamos a culpar aquí a todos los que han estudiado derecho, ¿no? Entonces, bueno, pero sí es cierto que hay cierta... Yo, por ejemplo, esto de los establecimientos sí que me llamó la atención. Bueno, no soy jurista, pero bueno, me llamó la atención en el sentido de... Porque, bueno, al fin y al cabo también es como propiedad privada, ¿no? En cierto modo. Por eso no deja de ser. Sí, era un argumento de ellos. Y al final es como, bueno... Yo decido quién entra en mi estado, pero no lo sé, la verdad no sé en qué se basaron para rechazarlo. Es cierto lo que estamos diciendo, de que no sabemos hasta qué punto se puede ser flexible, pero también es cierto que lo que aquí no encaja es que haya diferentes decisiones en una comunidad o en otra. Total. Porque si una comunidad lo aprueba, quiere decir, digo yo, imagino, que es porque se puede aprobar, con lo cual lo que no se entiende es que luego en otros lugares no se aprueba. En fin, es que un caos que es precisamente por haber dejado todo en manos primero de cada comunidad y posteriormente en manos de claro, y es que además, o sea, lo que pasa, lo que tú dices, es que claro, las leyes son como... tienen muchas lagunas, ¿no? Entonces cada juez puede interpretarla de una forma. Entonces, para mí puede ser, o sea, no sé en qué se basaron, pero bueno, que puede ser, ambas son tan legítimas, ambas decisiones. Bueno, sí, y que ellos pueden decir, oye, pues si me lo echas toda a mí la responsabilidad, pues yo tendré que legislar en función a lo que hay, a las leyes que hay, y también a lo que ellos consideren que se está haciendo bien o mal. Es que cuánto de legal hay que se obligue a alguien a vacunarse, ¿no? Lo estábamos hablando Redwan y yo, ¿no? Es decir, no se puede obligar a la gente a vacunar, ¿no? Es que creo que querían obligar a la gente que trabaja de cara al público. Con personas vulnerables, y también funcionarios, exacto, empleados públicos. ¿Cuánto de legal es eso? Y el hecho de que empresas particulares también puedan exigir o no a sus trabajadores que estén vacunados. Uy, no lo había pensado yo. Sí, es que también se ha sacado. Yo no sé qué de legal o no hay en todo eso. Bueno, en cualquier caso estaremos al tanto de todos estos temas como siempre. Cambiamos de tema, chicos. Nos vamos a playas y a basura.
y uno estos dos términos porque tenemos unas imágenes que antes, no sé si las han podido ver, ya las poníamos ayer en el programa, pero quería comentarlo también pues con tertulia de jóvenes, porque al final muchas veces somos nosotros los supuestos culpables de todo esto. Creo que nos pueden poner las imágenes los compañeros, ahí las estamos viendo. Era una denuncia, este caso es en la playa San Juan. Bueno, pues la denuncia evidentemente es lo que ven, que hay suciedad, que unos echan la culpa a botellones, porque claramente hay botellas de alcohol, vasos y demás, y por lo que se está comentando se están realizando muchas fiestas ilegales. Otros a los que acampan, que también es otro sector que siempre ha achacado esto a los que acampan. Y pues yo creo que lo mejor es decir que la sociedad, hay muchas personas en la sociedad que son incívicos y que nunca jamás se les va a meter en la cabeza pues que este tipo de cosas. Sí. Y también hay quien dice que aquí quien debe estar es el ayuntamiento poniendo más vigilancia y por otra parte lugares donde tirar la basura. ¿Esto es en Teguise, la playa? Sí, en exacto, Famara, ¿no? pertenece al ayuntamiento Sí. de Teguise, en Famara, sí. Sí, sí, yo creo que, a ver, es lo que dices. Yo creo que no es cuestión de ahora mismo buscar a ver quién es el culpable, porque evidentemente no se va a encontrar quién es el culpable, a no ser que salga y diga, pues mira, fui yo. Y Bueno, también te digo que en muchas ocasiones se ha encontrado el culpable porque esos propios culpables han difundido por redes sociales que hacen fiestas de Sí. todo tipo en Bueno, por todos los supuesto. lugares En y cualquier bueno, caso, luego se ven efectivamente esos residuos. En la cualquier caso, playa. yo creo que es una cuestión de, a nivel sociedad, concienciarnos, ¿no? Es decir, es una cosa que es evidente que no podemos seguir contaminando el medio ambiente de esta forma, ¿no? Con este tipo de residuos. Es que es tremendo, ¿no? Y bueno, lo que decía, creo que necesitamos una concienciación a nivel social. Y por tanto, dejar de echar culpas a si los jóvenes, es una culpa de todos, ¿no? Como sociedad, porque también hay una escombrera en Argana Alta y estoy seguro que no es porque los jóvenes vayan ahí a echar los escombros, sino gente ya de un cierto rango de edad. Entonces, la sociedad en sí no estamos concienciados con nuestro planeta, con cuidar nuestro planeta. Y ahí tenemos las consecuencias. Y el tema de la basura, ¿no? La verdad que es lamentable. Yo cuando voy a tirar la basura cerca de mi casa, la verdad veo también el estado en el que están, ¿no? Los cubos de basura. Y veo que la gente, a lo mejor, que en Arrieta tenemos al lado un punto limpio, la gente tira las cosas al lado del cubo de basura y no se mueve por ir al punto limpio. Lo de los puntos limpios es... ¿Cómo está el punto limpio de y Arrieta? sí. Que eso es una vergüenza, que luego somos reserva de la biosfera, que yo sé, que yo voy a pasear por ahí y uno le da vergüenza, pero es que luego, es lo que estamos diciendo también, lo mismo que siempre reiteramos, ¿quién tiene la culpa aquí? La gente que tira las cosas, pero evidentemente también hay que perseguir a la gente, me refiero, multa, sanción. Yo Tenemos de verdad comprobado que cuando nos tocan el bolsillo... cuando nos toca el bolsillo es así. Es así. Por ejemplo, nosotros que tenemos perro, usted va a pasear por ahí, usted no recoge la caquita de su perro, usted no lleva una bolsa de agua, multa. En Las Palmas de Gran Canaria eso se multa, bien multado. Aquí en Aria tenemos cartelitos bellos y preciosos, pero nadie hace mucha cosa. No, claro, y que si siempre estamos constantemente presumiendo, queriendo presumir de una Lanzarote sostenible, del medio ambiente, de la imagen que queremos que se lleven de la isla y demás, pues para empezar, ese es un punto importante, ¿no? Concienciarnos nosotros y las instituciones, es como una colaboración mutua, pero todos los ciudadanos, jóvenes y no jóvenes, que es muy fácil echar balones afuera y decir que esto es joven, no es de los jóvenes, es de la sociedad en general. ¿no? Sí, desde luego. Cuando vamos a la playa, perdona Paola, también las colillas. Las colillas, la de las colillas es tremendo, o sea, yo de verdad, no estoy exagerando, es que voy a una playa y desde que levantas un poquito de arena te encuentras un montón de colillas. En fin, es alucinante. ¿Qué más nos da meterla en un trocito de papel, en una lata, cualquier cosita? Sí. E incluso, yo recuerdo que además mi madre siempre me dice, es que en aquellos años no existían casi papeleras en la calle. Nosotros llevábamos la basura en una bolsita y luego la llevábamos a casa. Pero es que hoy en día, de verdad, están los municipios tremendo. Lo del punto limpio de Arrieta es una cosa vergonzosa, de verdad. Bueno, pues lo dicho, conciencia una vez más y a ver si de una vez por todas, pues, en fin, es que no es algo tan complicado. Vamos, que tampoco estamos pidiendo, no sé, levantar pesas, es que estamos pidiendo no tirar la basura donde no debemos tirarla, simplemente. En fin. Ir al Sonsamas, que es importante, al vertedero. Sí, también. Yo te lo voy a decir públicamente, yo no reciclaba y desde que fui con mi anterior empresa, fui al Sonsamas, me di cuenta de lo importante que es reciclar, te lo prometo. Pues sí.
Pues sí, otra tarea pendiente, pues la verdad que sí. Bueno, volvemos a cambiar de tema porque tenemos muchísimo contenido y además todo el contenido es interesante que se debata entre jóvenes aquí en esta mesa hoy. Y es que vamos a educación. Por eso digo que es muy interesante que lo debatamos también pero nosotros, ¿no? Bueno, pero mira más a él que él va... Bueno, pero no hace tanto que... Bueno, sí, has estado en constante formación, que lo sé, reciclándote, y yo no hace tanto que salí de la carrera, por así decirlo, ¿no? Del grado. Bueno, el caso, el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han decidido firmar un convenio, y permítanme que lo lea para no equivocarme, un convenio de colaboración que permitirá formular políticas y acciones formativas que promuevan la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía mundial y su integración en el sistema educativo, así como diseñar una propuesta que constituya la base para desarrollar un currículum ecosocial desde la etapa de educación infantil hasta la de bachillerato y formación profesional. Se propone generar una nueva visión de la educación que facilite la adquisición de conocimientos sobre el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Bueno, yo no sé qué les parece todo esto, yo sí que he de decir que desde hace mucho tiempo, bajo mi punto de vista, y lo comparo por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto o en el colegio y cuando están ahora mis sobrinos, hago esa comparativa, yo creo que se han apartado, por así decirlo, determinadas asignaturas que yo por lo menos consideraba fundamental, y una de ellas es educación para la ciudadanía. Bueno, es que tú la llegaste a dar. La llegué a dar. Ay, yo no. La llegué a dar. Sí, pero sí, ¿ustedes se acuerdan del revuelo que se formó esta asignatura, no? Sí, por supuesto. Por eso te digo que luego decimos, es que nuestros alumnos, los jóvenes de hoy en día ya no son tan cívicos. Es lo que estábamos hablando, la importancia de recibir esos valores en el colegio. Por eso digo lo de este convenio, porque en principio, que ya sabemos que esto es papel, por así decirlo, pero que ya veremos si se lleva a cabo o no, como siempre decimos, pero en principio el convenio se ha hecho, yo interpreto que con la mejor intención del mundo, para precisamente volver, ¿no?, a esos valores, como es, pues, como decimos, la igualdad de género, la sostenibilidad, el medio ambiente, en fin, yo creo que en principio parece acertado, no sé. Sí, a mí también me parece súper acertado, a ver, como dices, si del papel se lleva a la realidad, pero sí, muy importante porque además estas asignaturas, actualmente está Valores Éticos, Ciudadanía está en tercero de la ESO, pero digo, estas materias se les ha dado muy poca importancia. Valores Éticos, por ejemplo, es optativa con religión, es decir, si no hace religión, hace valores éticos, es decir, que no hace religión... No, hoy en día nadie hace religión, que no hace religión, que deberíamos de pensarnos bien cómo ponemos el tema de optativas y obligatorias. Exacto, es un poco absurdo. Quien hace religión no, parece ser que no tiene estos valores, no debe tener esos valores, no sé. Entonces, un poco absurdo cómo está planteado el sistema. A ver si ahora con la nueva ley, la LOMLOE, esto cambia, que bueno, se irá implantando en los próximos cursos, y a ver si esta ley se queda ya para largo, porque esto es tremendo. Yo que en mi etapa que estoy estudiando ya he pasado por 3 leyes, tres reformas educativas, la LOE, la LOMSE y ahora la LOMLOE. Entonces, bueno, ya veré cuando termine todo en cuál estaré. Bueno, veremos si efectivamente tiene éxito esta ley. Y decía, por cierto, dice que se da a raíz de la necesidad de crear conciencia desde edades tempranas para frenar el impacto que el mal llamado progreso humano está causando en el planeta que compartimos. Proporcionará a las niñas y niños de hoy los conocimientos y valores que les permitirán enfrentarse a los desafíos naturales, ambientales y sociales que se les planteen en un futuro. Por tanto, esas eran palabras de la presidenta del Cabildo de Lanzarote para argumentar el porqué de este convenio. Por tanto, va un poco hilado con lo que comentábamos antes, de concienciar acerca de lo que debemos y no debemos hacer y cómo tratar el medio ambiente. Yo creo que hoy en día los currículos están más... son más inclusivos, se tienen en cuenta todo tipo de diversidades, ¿no? Hace años a lo mejor no podían haber niños con diversidad funcional, hoy en día están en colegios normales y corrientes, y sí que es verdad que las aulas hoy en día son más inclusivas, ¿no?, para todos, tanto para niñas como para niñas. Se hablan también de temas de transexualidad,
¿no? Todos esos temas de luego deben incluirse. Es importante y hay que darle la importancia, no ser una optativa. Desde Debe luego. ser lengua, debe de ser matemática. Aunque sí que es verdad que puntualizo una cosa porque, bueno, ayer martes sí, teníamos a una mami aquí que tiene un pequeño con autismo, ¿no? De 13 años, y nos decía que eso de las aulas, las famosas aulas en clave, que es precisamente pues para niños que tengan distintas discapacidades o distintas necesidades, pues como que era un mero anuncio, ¿no? Que ella no notaba que efectivamente fuese para precisamente ese tema de la inclusión y demás, sino que poca diferencia había con un aula general. Entonces también habría que ver, como repito, si esto efectivamente se lleva realmente a cabo o Bueno, no. yo no sé la experiencia, bueno, digo porque, por ejemplo, en el IES Las Maretas sí que hay un aula en clave, bueno, no sé si uno o dos. Yo desde fuera lo que veo es que la verdad que funciona bien, no sé en qué centro... Claro, también en qué tendrá centro, cada colegio es claro, no sé en qué Claro, centro es está, pero bueno, yo veo en el IES Las Maretas que es como, bueno, que se crea la verdad que un buen vínculo, sí, y además eso no es como ir a clase y estar, sino que se aprenden muchas cosas que son muy útiles para la vida cotidiana. Bueno, puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, cada persona Depende de sabemos cada que en cole. todos los temas tenemos una experiencia muy distinta y Por yo imagino que supuesto. esto depende de cada, efectivamente, También de es cada verdad que en cole. las aulas en clave hay niños desde muy chiquititos a niños grandes que a lo mejor van a Mezclados. pasar, claro, porque yo tengo un familiar en una aula en clave y está muy bien, pero sí que es verdad que ella tiene 8 añitos y está con niños creo que de 12, de 13 que van a Eso es pasar lo- al instituto. Es que eso es lo que comentaba la Claro, madre, eso que es decía que complicado. precisamente no... Claro. Cuando el niño va evolucionando, claro, pero evoluciona, tiene 13 años y a lo mejor le está mezclando con actividades y cosas de un niño de Claro. 6. Entonces, Es como lo de las escuelas eso- unitarias un poco, ¿no? Que Claro. también está es que bonito, evidentemente pero- esto es por falta de personal, porque si hubiese realmente bastante personal en ese aula en clave podrían dedicarse a Claro. individualizar Exacto. cada caso, ¿no? Exacto. Y hacer las actividades que conlleve cada edad, claramente. Yo tengo que decir una lanza a favor porque yo que no soy de aquí, en cuanto a los colegios, es una absoluta maravilla la educación, la sanidad. A lo mejor alguna cosa falla, pero sí que es verdad que en cuanto a la educación, con respecto a este familiar que pues se tuvo que derivar a una aula en clave, y es una absoluta maravilla cómo tratan a los niños, después también todo lo que tiene que ver con los comedores, la obligatoriedad de que coma en el comedor para que sepa comer, el transporte, ¿no? Una absoluta maravilla. Pues ya aprovechamos de paso también, por supuesto, una vez más a agradecer la labor tan encomiable que hacen tanto todos los docentes como... Todos, exacto, los del desde cole, luego. todos. Toda la comunidad Como educativa. los sanitarios también, por supuestísimo que sí. Bueno, cambiamos de tema y ya para finalizar, ha sido un tema que me iniciaba mi compañero Redwan. Ayer, a raíz de, bueno, no es ajeno a nosotros, por supuestísimo, lo estamos viendo en todos los medios, lo que está pasando en Afganistán, y ayer la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias anunció que se comenzará a analizar los recursos asistenciales para acoger a niños y mujeres afganas. Redwan, creo que pusiste, digamos, te pronunciaste en redes sociales ante esta noticia, coméntanos un poco el porqué. Bueno, a mí personalmente me parece, primero, la nota de prensa, lo que han publicado me parece populista, básicamente, porque, en primer lugar, ha anunciado que han comenzado a analizar, o sea, primero, ni siquiera has analizado, o sea, veía un tuit de la consejera que decía que ha hablado Sí, con el fue en un presidente, tuit. que habló con el presidente del gobierno de Canarias y vamos a ver, primero date un tiempo prudencial de estudiarlo con el equipo técnico y ver los recursos Hombre, antes de desde luego anunciar nada. es un tema que merece que se estudie bastante. Es un tema Y serio. luego, claro, yo por mi parte, ¿no? La experiencia que he visto, ¿no? con el Gobierno de Canarias, con precisamente la Consejería de Derechos Sociales, la Dirección General de Protección a la Infancia, respecto a cómo ha sido la acogida a los menores extranjeros no acompañados, deja mucho que desear. Entonces, a mí me preocupa mucho que el Gobierno de Canarias y la Consejería de Derechos Sociales diga que ahora pretenden también acoger, en este caso, a mujeres y niñas afganas,
No sé con qué recursos, porque para los menores extranjeros no acompañados dicen que no tienen recursos, que están desbordados, que pues ya me explicará con qué recursos, si es que los hay, por qué no se han usado en un momento en el que estaban desbordados por la situación, que es cierto que estaban desbordados. Y bueno, yo creo que esto, a mí lo que me parece es que es una cosa, es política, es hacer política, aprovecharse de una situación muy triste para hacer política, y me parece deleznable, sinceramente. Entonces, no sé, ya me explicará a mí la consejera, el Gobierno de Canarias, quien tenga que ser, cuál es su plan, cuál es el estudio este que van a hacer y qué recursos hay. Porque claro, estos recursos se pueden haber usado para más cosas y a mí me parece, vamos, o sea, si realmente hay recursos suficientes y se les va a dar una acogida digna, no solamente para quedar bien de cara a la galería, me parece estupendo, vamos, y vamos, lo aplaudo, pero la sensación que me da desde ahora, desde fuera... Por experiencia de... Sí, por la experiencia que hemos vivido y que se sigue viendo, porque hasta hace unos días hablaba con uno de los chicos, es vergonzosa, ¿no? Entonces, no sé, ya me explicará cuál es el plan. No se les da dinero, ¿no? Cuando vienen, no se les da un iPhone ni nada de eso. No, eso son bulos que circulan por ahí. Los menores están tutelados por el Gobierno de Canarias, en concreto, como decía, por la Dirección General de Protección a la Infancia, y están en macrocentros dirigidos para detención de menores, donde hay 80, 40, bueno, entre 40, 80, incluso 100 menores, adolescentes, con personal que en su gran mayoría no está cualificado para trabajar con adolescentes. Y se han visto situaciones en este último año tremendas. Y bueno, algo que me llamaba mucho la atención de esta situación es que la consejera, hace unos meses, que también lo comenté en alguna ocasión, salía a decir claro, que todos los problemas que habían en relación a esta situación, o la gran mayoría de los problemas, el 90% creo que ponía, que ya me gustaría que me explicara ella de dónde saca esa estadística, de esos problemas surgieron porque hay adultos dentro de los centros que se declaran, cuando llegan, se declaran menores, y luego tienen que pasar un proceso por parte de Fiscalía de determinación de la edad y decretarlos luego mayores de edad para que abandonen el recurso. Pero mientras tanto son tutelados provisionalmente por el Gobierno de Canarias. Y lo que decía la consejera es que, claro, que todo es echar balones afuera, ¿no? Que la Fiscalía estaba tardando muchísimo y había muchos problemas, cuando realmente creo que el problema no es que haya adultos, que por supuesto también, pero el principal problema para mí es que estamos juntando a un montón de adolescentes en macrocentros en condiciones pésimas y, como decía, sin personal cualificado. Sí, entonces, que tendría que verse en esas circunstancias, en esa situación, ¿no? Exacto. Realmente... Y por tanto lo que me preocupa a mí de esto que anuncian es que estén haciendo esto para quedar bien de cara a la galería, para lanzamos un titular, pero luego que no sea ni digno, ni adecuado, ni eficiente. Luego que una respuesta que aparentemente parece solidaria, desde luego, veremos si es así o no. Una respuesta como esta a una crisis como la que está ocurriendo en Afganistán, esperemos que no sea efectivamente, como comentas, simplemente populismo o para quedar bien, sino que realmente si lo hacen en un determinado momento sea porque tienen recursos, no traerlos para efectivamente tenerlos en situaciones un poco y será el primero que lo aplaude si es en condiciones dignas y adecuadas. Lo veremos. Y bueno, desde aquí hago un llamamiento, porque creo que también no debe ser una cosa de comunidades autónomas, sino a nivel estatal, que el Gobierno de España se moje con el tema, a ver qué piensa hacer el Gobierno de España, porque donde sí hay recursos es en la península, que eso está más que claro. Y veremos si hay respuesta o no, estamos esperando desde luego, porque repito, es un tema muy grave lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo allí, y veremos si hay pronunciamiento o no por parte del Gobierno de España y también por parte del Gobierno de Canarias, a ver si esto se hace realidad o no, una vez que se analicen y se piensen si se tienen recursos. Aunque bueno, por lanzarle una puya al Gobierno de España, ustedes disculpen. ¿Ya puesto? Sí, ya que estoy, pues ya que me calenté, pues aprovecho y le lanzo una puya al Gobierno de España, en concreto al Ministro del Interior, que estamos viendo cómo vulnera los derechos humanos, cómo vulnera la legislación
en relación a lo de los menores de edad en Ceuta, que los están devolviendo sin garantía. Se ha paralizado, ¿no? Por fin. 3 días, pero el Ministerio del Interior, he visto, justo antes me pasaron la nota de prensa, que el Ministerio del Interior ahora ha reclamado a la Audiencia Nacional, si no recuerdo mal, que no pueden paralizar esto porque supuestamente no son competentes en la materia. Bueno, en fin, somos un medio local, pero también hay que hablar de esto, desde luego, porque nos afecta, a Canarias nos afecta, por supuesto que sí. La importancia de las leyes, lo estamos viendo, ¿no? Sí, es decir, sí, los pasos que tienen las leyes, no nos podemos saltar la ley. Claro, que también hay Así leyes que... muy obsoletas en este mundo, pero bueno. Sí. Bueno, me tengo que despedir, chicos, los despido, nos vemos el próximo Yo puedo miércoles. decir una pequeña cosita Sí, que por se supuesto. me olvidó decirlo. Sí, Bueno, sí, le algo quería rápido porque se nos va consultar. el tiempo, pero sí, claro. Mi querido compañero Julián Llanes Angulo publicó un artículo en el periódico La Provincia, maravilloso con motivo del asesinato de Samuel, que quería decírselo para que la gente lo lea porque Sí, también él tuvo una agresión, ¿vale? Se llama La homofobia que mató a Samuel Luis, casi me mata a mí, ¿vale? Lo pueden googlear y verlo. Interesante. Es muy bonito porque Pues eso mira, le pasó hace unos cuantos años en Madrid. Le pegaron y también le dijeron, él dijo algo así como, ¿por qué me pegan? Por maricón. Vale, pues me lo apunto porque a pesar de Ha que sea salido un tema que ya hemos hablado... en Televisión Canaria, es muy importante maravilloso. Compañero que de la profesión. Es muy importante que volvamos a insistir Se lo dije. en ese tema, por supuesto que sí. Bueno, decía, los despido, nos vemos el próximo miércoles, pero no me quería despedir de todos ustedes, eso sí, como decía, somos un medio local, por supuesto que sí, pero creo que en estas circunstancias debemos ser más que nunca. La Palma lo está pasando muy mal con ese incendio. Ahí estamos viendo las últimas imágenes. El consejero de Seguridad, Julio Pérez, decía anoche que las horas de esta noche, precisamente de la noche del martes, iban a ser decisivas. Hay altísimas temperaturas que conjuntamente también con el viento ha agravado la situación. Lo peor de todo, esta vez no ha sido en una zona no ha sido una zona forestal, por así decirlo, el incendio, sino que es una zona agrícola, habitable. Han quedado muchas casas afectadas, han tenido que hacer, como vemos y probablemente ya sepan, distintas evacuaciones, realojos, en fin. Una situación lamentable que una vez más se da por el incendio y que se ha agravado, como digo, por el viento y las altas temperaturas. Todo el ánimo del mundo desde esta casa y desde todos nosotros, a los compañeros de La Palma, nuestros palmeros, y esperemos que toda esta situación se acabe cuanto antes, por supuesto que sí. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por estar un día más al otro lado. Muy buenas tardes.